En realidad lo que yo quiero hacer es acentuar claramente que en los años 70 eran tiempos muy difíciles. Con la Cueva 3 no fue diferente, nos duró poco tiempo. Volvió el desempleo, la música no nos sustentaba, había que vivir de cualquier tipo de cosa, menos de la música. No había shows, no había recitales, ¿cierto? Teníamos una especie de aguinaldo, que a fin de año, en el verano, venían los carnavales, y en los carnavales había muchos bailes en los barrios, y en los estadios, los grandes organizadores de esos bailes, la Améndola, la Scala, y todo más, hacían grandes shows en estadios, que eran los carnavales. Y ahí sí que laburábamos, porque nos encajaban como grupos de sustain, grupos de apoyo, para abrir el show. La plata no alcanzaba para nada. Esto veo que no mudó demasiado, porque volvió a pasar ahí en Argentina. Hoy en día los músicos no le garpan. No se sabe lo que pasa, no vivo ahí, pero me da como la sensación de que la cosa está muy parecida a los años 70. La clase musical está muy golpeada, digamos. Yo, después de la segunda cueva, tuve un poco de suerte. Lo conocí a Daniel Echeverri, del dúo Sun y Dan, de la época de Bárbara y Dick, ¿sí? Y dicho sea de paso, Sam, que era Santiago, Malnati cantaba y Daniel tocaba el bongo. Dicho sea de paso, Sam conseguía ser tan o cuanto hincha pelotas como era Tanguito. Se la pasaban el día entero queriéndote cantar músicas y siempre en el mismo tono. Eran unos hinchapelotas, ¿cierto? A Daniel le había ido muy bien. Era el marido oficial de Ricardo Kleiman. Ahora ya andaba de camisa de seda, zapatos de cabretilla, ya tenía un Rolex de oro. Todo lo típico para ser un chanta, un concheto, pero no. Era un tipo limpio, estoy hablando de Daniel Echeverri. Era del palo, un sobreviviente. A final de cuentas, era un músico. Se las sabía todas. Habíamos pasado muchos tiempos difíciles en la cueva. Y Daniel era un tipo grato y así me lo demostró. Daniel era socio de las producciones de Ricardo Kleiman. Era un tipo importante. Daniel lo consigue gambetear a Ricardo, le dio una vuelta ya que yo no le gustaba demasiado a Ricardo y me consigue un empleo de asistente de programador. Me hace cortar el pelo, ponerme una corbata y me infiltra en Modar en la Noche. Listo. Yo tenía un empleo. Georgina, mi hija, ya estaba por nacer y había que conseguir plata para las mamaderas y todo lo demás. Los niños tenían que comer y yo me conseguí un empleo gracias a Daniel Echeverri. ¿Qué era un programador? El programador era un tipo que hace las listas y las músicas, la lista de tandas de las músicas en los programas de radio. Y yo era uno de los programadores de Modar en la Noche. Mi empleito era uno de los programadores. De vez en cuando le metía algún rock and roll en el medio de Pintura Fresca, las cosas que Kleiman producía. Pero de vez en cuando le metía un rock and rollcito, Little Richard, Ray Charles, que era más suave y todo más. Un tiempo después, y por mis conocimientos musicales,
Daniel me consigue un empleo, una extensión de ese empleo que yo tenía, como asistente de estudio de las grabaciones de las producciones de Clayman. Y yo salté en una pata, porque ahí la cosa era un poco más de mi palo, era meter con música en vivo y todo más. Obviamente, después de un tiempo, ya me empecé a meterme con las consolas y manejar el sonido y mejorarle el sonido a esas bandas que eran un poco lineales, eran bandas un poco pim pam pum y chao. Entonces medio como le mejoraba el sonido y todo más. Daniel había acertado en la mosca. Tenía un buen manager de grabación y yo, entre esos millares de horarios de grabación que tenía, en los huecos conseguía huecos de grabación, que sobraba espacio, que sobraba horas de espacio entre los intervalos, las comidas, además ganaba horas, y esas horas de estudio yo las aprovechaba en beneficio propio. Esas horas me ayudaron mucho a hacer laboratorio y a aprender mi oficio de productor. Mi sueño estaba prácticamente cumplido. Iba a aprender a ser un minúsculo George Martin de los estudios. Es decir, con tantas horas de grabación y tanta práctica, me estaba convirtiendo en un experiente productor de estudio. Yo grababa en los estudios Fonalex de la calle Santa Fe todavía, en el viejo estudio de Fonalex. Y todos los días, al fin de la noche, y al fin del día, aliás, y al principio de la noche, Clayman llegaba con su corte. Él venía a escuchar lo que habíamos hecho durante el día, siempre acompañado de pendejos, la farándula, minas, vedette y toda su digamos, su corte. Tenía una corte, venían atrás un montón de tipos, gente que venía, y él era el rey de la corte, porque era muy poderoso en la época. Por supuesto llegaban todos de baño tomado, perfumaditos, y listos para salir de joda, porque eran ya 9, 10 de la noche. Ahí llegaban, Clayman escuchaba, Daniel escuchaba, todos escuchaban, le pedían una opinión a todos los boludos que estaban junto con ellos. Y por supuesto boludeces, hablaban boludeces, porque no entendían un carajo. Pero Clayman sí tenía una especie de tino comercial, era muy comercial, sabía los temas que había que elegir para meterlos en la radio. Bueno, las grabaciones y visitas y todo más seguían su curso. Yo, zorro viejo, aprovechando los agujeros de grabación. Un día de esos, en esa comitiva de Clayman y Daniel, llegan juntos Jorge Álvarez y Pedro Pujó, con dos mellizos y un chico se llamaba Virilo y otros pendejos. Y ahí los conozco a Pedro Pujó y a Álvarez. Yo había oído nombrarlos bastantes en el ambiente, pero no los conocía personalmente. Un día, no sé por qué cargas de aguas, le mostré el tema a Pedro Pujó, un tema que se llamaba Verdes Prados. Bueno, Pujó le hace la letra Verdes Prados y yo grabo Verdes Prados. Y con un detalle, ese fue el segundo tema grabado por La Pesada del Rock and Roll, lo que después sería La Pesada del Rock and Roll. El segundo tema grabado por un seleccionado de amigos en el estudio. En ese tema hay algo curioso para los técnicos. Escuchen atentamente el solo de Daniel Homer
que es por primera vez alguien pone una grabación de una guitarra, un solo de guitarra que es al revés. Es decir, ponía el tape y al revés, Hammer tocaba al derecho y después la cinta la volvía a poner en su lugar y entonces el sonido hacía un sonido muy extraño acompañando las armonías. Es un detalle interesante para los que les gusta la técnica de grabación. El tiempo va pasando y las oficinas de Modar eran enfrente de la agencia de Fernando Falcón. Fernando y Bernardo Bergeret le manejaban las bandas a Daniel y Clayman. Todos deben convenir que el clima en el cual nosotros trabajábamos, o yo trabajaba, era un ambiente diferente, digamos, un ambiente, llamémoslo de liberal, ¿cierto? Digamos que Clayman, Daniel, Álvarez, Pujol y los chicos tenían una cierta libertad que en aquella época era más difícil de tener. Y en ese ambiente los apodos eran muy comunes. Era muy común denominar a las personas por la loca, la aquella, la Álvarez, la Clayman, ¿cierto? Entre ese ambiente era muy simple. Mirá, ahí viene la Clayman, ¿cierto? En tono de buen humor. Casalla hacía mucho eso. Nombraba a alguien famoso y decía la loca de tal, ¿cierto? Yo estaba grabando el primero de La Pesada para Music Hall y era una extensión natural de mi contrato con Music Hall. Es decir, yo tenía que grabar y ya estaba grabando un nuevo long play de Billy Bond, que no tenía nombre todavía, era Billy Bond y estaba grabando un long play que ya era La Pesada, pero no tenía Billy Bond y La Pesada del rock and roll. Pero ya los tenía de padrinos a Pujol y a Álvarez, ya los tenía medio como me protegían bastante con Clayman y con Daniel que ponía la mosca. Volviendo a las oficinas de Fernando, que quedaban en la esquina de Modar, allí nos encontrábamos con las pandillas de Jorge, Pujol, los chicos, toda la pandilla a tomar café o a comer algo y todo más. Y cada vez que yo entraba a Pujol decía así, ahí viene la pesada del rock. Daniel me cargaba y me decía, viene la pesada del rock and roll, con doble sentido, que yo era la pesada. Y yo era gordito, entonces me llamaban de la pesada del rock and roll. Ese fue el nombre que le quedó al long play. Es Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, nombre que me lo puso Pedro Pujol. Y yo sé que hay millones de interpretaciones sobre el nombre de quién le puso el nombre a Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. El nombre se lo puso Pujol y era como una especie de apodo, y ese fue el nombre que le quedó al primer long play, que era Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. Clayman y Daniel se van de viaje a Londres y me dejan la programación de Modar a mi cargo. Modar en la noche en mi cargo. Era un programa con Cheto, que solo pasaba música concheta, música extranjera, nacional y todo más, pero era el programa de él, era un programa con Cheto. Pero estos se van a Londres de luna de miel, no sé a qué, y me dejan la programación a mí de Modar en la noche. Justo se muere Jimi Hendrix. Claro, esa misma noche programo pasar en Modar en la noche, que no tocaba rock and roll pero ni en pedo, le hago un programa especial de Jimi Hendrix en Modar en la noche. Imagínate Jimi Hendrix tocando en Modar en la noche, que el himno nacional americano era un delirio. Por supuesto el rating se les fue a la mierda.
Por supuesto, me despidieron esa misma noche, a la misma noche, porque allá en Londres era otro horario. Por suerte, yo ya había terminado mi primer long play, Billy Money y la pesada del rock and roll. Por suerte, Pujol y Álvarez estaban conmigo para seguirla y la seguimos. Y ese será un próximo capítulo.